Pero ¿qué es la vida divina? ¿Qué es la vida divina? Punticos, muy bien. Todos los atributos de Dios, todos unidos en el mar del amor divino y movidos por su voluntad. La voluntad en el ser, ya sea en el ser divino o en nosotros, es el motor de nosotros. La voluntad es el motor del ser. Por ejemplo, algo muy sencillo, ahorita ustedes están sentados. ¿Qué necesitan para pararse? Tienen todo lo necesario para pararse, caminar y salirse. ¿Qué necesitan? Que su voluntad diga, párate y vete. ¿Qué? Una orden del Señor, no, nuestra. Se equivocó, es su voluntad. Ah, sí, pero dice de aquí, yo dije, exacto. Exacto. ¿Qué necesita Dios para actuar? Que su voluntad le diga, órale, crea. Si la voluntad de Dios no mueve el amor de Dios, Dios no ama. Si la voluntad de Dios no pone en funcionamiento el poder creador y la sabiduría de Dios, todo eso que está allá afuera no existiría. O sea, la voluntad es el motor, tanto en Dios, que es una voluntad divina, que mueve atributos divinos, potencia, belleza, pureza, justicia, santidad, en fin, todo lo que Dios es, y nosotros tenemos una voluntad humana que mueve nuestros propios atributos. Ahora, ¿qué se necesita? Si Dios pone su vida en nosotros, ¿ya con eso será suficiente? Que si Dios pone su vida en nosotros, ¿ya con eso nosotros somos imagen y semejanza de Él? Cuando nosotros recibimos la Eucaristía, ¿qué estamos recibiendo? Jesús completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sin embargo, eso no me hace divino. ¿Por qué no me hace divino? Volvemos a lo mismo, ¿qué es la vida? Ya dijimos que es todos los atributos del ser movidos por su voluntad. Nosotros tenemos atributos y esos atributos los movemos con nuestra voluntad. Por lo tanto, lo que está saliendo como resultado de ese movimiento son actos que humanos, porque son producto de una voluntad humana. ¿Y qué están haciendo esos actos? Haciendo crecer una vida humana. Todo lo que ustedes son es el conjunto de actos desde el momento en que fueron engendrados. Todo lo que se llevó a cabo de actos de crecimiento, desarrollo, alimentación, y de ir aprendiendo, de ir conviviendo, todas las experiencias de ustedes a través de toda su vida es lo que está conformando la vida de ustedes. ¿Se entiende? La vida virtuosa o la vida viciosa, la vida buena, la vida mala, la vida como quieran, la vida del ignorante o la vida del sabio. Todos son actos que hemos ido acumulando en nosotros, pero todos son actos humanos. Por lo tanto, todos lo que estamos formando es una vida humana. Dios todo lo que hace, lo hace con su voluntad divina, moviendo los atributos divinos. Por lo tanto, ¿qué vida tiene Dios? Una vida divina. Una vida divina. Es el origen de esa diferencia es atributos y voluntad. Atributos y voluntad.
Por eso es que, si nos pusimos atención en la lectura de Luisa, dice que Dios nos creó poniendo vida humana y vida divina. ¿Qué nos puso? Nos puso los atributos humanos y nos puso los atributos divinos. Pero luego, para poderlos mover, me puso una voluntad humana y una voluntad divina. Y uno se pregunta y dice, ¿para qué? ¿Por qué Dios, sabiendo lo que íbamos a hacer, nos puso una vida humana y nos puso una voluntad humana, cuando Él quería que nosotros viviéramos la vida de Él, la vida divina? ¿Para qué me dio toda esta, iba yo a decir porquería, pero no lo digo? ¿Para qué? Por eso, porque Dios lo que quiere es un ser semejante a Él, pero semejante en todo, y Dios es libre. Por lo tanto, nosotros teníamos que ser libres, libres. Y la libertad no se obtiene más que cuando hay la posibilidad de escoger. Si yo no tengo la posibilidad de escoger, no soy libre. ¿Qué me dio a escoger? Te doy una vida para que la puedas vivir tú solo, sin mí, y te doy mi vida para que la vivas junto conmigo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres elegir? Para eso nos sirve la voluntad divina. Por lo tanto, Adán, ya sabemos lo que eligió vivir vida humana sin la unión con Dios. El famoso árbol del conocimiento del bien y del mal no es otra cosa más que la voluntad humana. Esa voluntad humana donde Dios ya estaba injertado, porque el bien es Dios. Entonces Dios estaba en el árbol, estaba unido al hombre ahí. Y el mal, sabemos que el mal no existe. El mal no tiene existencia por sí mismo. El mal se crea, el mal es creado. ¿Y cuál es el mal? Quitar al bien. Cuando se quita el bien es cuando se crea el mal. Y ahora, ¿cuál sería el mal en el árbol del conocimiento del bien y del mal? Quitar a Dios. ¿Y qué cosa puede quitar a Dios de un lugar? La voluntad humana es la única que puede quitarlo. Y eso porque Dios respeta la libertad que nos dio. Cuando el hombre decide usar su voluntad, en ese momento el mal queda creado, Dios se retira del hombre y ahora el hombre solamente tiene vida humana, pero ya no tiene la vida divina ni la voluntad divina. El hombre se queda como un animal más de este planeta, ¿sí? Animal racional, para que no se sientan así muy mal, muy mal. Así no. Animales racionales, pero al final de cuentas animales, sin la posibilidad de unirnos con Dios, quedamos muertos a la gracia, y por eso nadie pudo entrar al cielo de los del Antiguo Testamento. No importa lo santo que hayan sido, no importan las grandes obras que hayan hecho, no importa nada, como estaban muertos a la gracia, no pudieron entrar al cielo. Esto tiene varias cosas, pero una que hay que remarcar: la santidad humana no es suficiente para estar con Dios. La santidad humana no es suficiente para estar con Dios. Se necesita forzosamente la unión con la parte divina. Y esa parte divina viene en el Antiguo Testamento, o sea, todos los seres, los grandes seres del Antiguo Testamento, un Noé, un Abraham, un Moisés,
o los profetas, o sea, en fin, todos ellos, y el último los dos últimos grandes, San Juan Bautista y San José, no pudieron entrar al cielo. ¿Por qué? Porque estaban muertos a la gracia. Y cuando ahora que no, en varias revelaciones privadas, pero sobre todo en Luisa y en María Valtorta, nos hablan de cuando Jesús baja al seno de Abraham a rescatar a todas aquellas almas, dice, y entre ellas iba nuestro querido José. O sea, nadie pudo entrar al cielo. Por lo tanto, eso lo debemos tener muy en cuenta. La santidad humana no alcanza. Y ahora Jesús, cuando viene, Jesús nos da la gracia, que es lo que viene a darle valor a los actos humanos. La gracia que viene a darle realmente solidez a estos actos buenos, y gracias a eso es que ya podemos acceder al cielo. En el cielo no hay vida humana. En el cielo no entra la vida humana, y mucho menos la voluntad humana. En el cielo solamente entra vida divina, y la vida divina está movida por la voluntad divina. Entonces, todos los que están en el cielo ahorita tuvieron que dejar su vida humana. Nosotros, si queremos llegar al cielo, todo esto que apreciamos tanto en nuestra vida, todo lo que estamos tan orgullosos de lo que hemos hecho, todo eso que decimos, es que yo me he ido formando, yo ya casi tengo alas, ya soy angelito. O sea, todo eso nos lo tenemos que quitar en el purgatorio. El purgatorio no es un castigo, no es un lugar de castigo. El purgatorio es, su nombre lo dice, va a purgar el alma, le va a quitar todo lo que no es acorde a lo divino para ponernos lo divino. No, claro que sí. Pero después de Jesús, por eso. Tú has llegado a la tierra. Claro, así es. La redención es lo que viene a ser. La redención tiene dos finalidades. Tiene una primera finalidad que es la principal, que ahorita lo vamos a dejar a un lado, y la segunda es salvarnos. Entonces nos restituye la gracia y nos deja todo lo que la Iglesia nos da actualmente, los sacramentos, o sea, todo lo que es desde el bautismo, que es el injerto nuevamente con la vida divina. La confesión, la confirmación, sobre todo la Eucaristía, que es recibir a Jesús. Todo esto nos lo va dando para crecimiento, para valorizar nuestros actos, ¿sí? Pero aparte nos da dones, nos da gracias para ir creciendo, aunque sea con actos humanos, pero ir creciendo la vida divina que tenemos en nosotros. Entonces ya puede entrar, no se apure, y va a entrar. Doctor, entonces en ese orden de ideas, si al cielo solo entra vida divina y los actos de los santos al fin y al cabo son actos humanos por más santos que sean, eso quiere decir que los santos tuvieron que ir al purgatorio, ¿no? Porque hay que quitarse todo lo suyo, por más santo que fuera lo que hicieran. Sí, nada más que ahí se nos está olvidando que Jesús va pidiendo poco a poco, va pidiendo un tipo de vida y una actitud del ser humano, pero hasta donde Él pide. Entonces, Él lo que pedía desde el momento que vino Jesús hasta antes de Luisa, pedía santidad humana. Y entonces los santos que cumplieron al 100%, o sea, Dios se los toma como bueno, excelente, y se van directos al cielo. ¿Por qué? Porque cumplieron hasta donde Dios había pedido, ¿sí? Entonces, ahora lo que pide es, bueno, ya no quiero esto. Y así lo dice, ya no quiero esto. Ahora quiero vida divina. Y entonces, si no la cumplimos, bueno,
tendremos que ir al purgatorio para quitarnos lo que llevamos de humano y que nos den una rostizadita para quitarnos el pellejo, ¿sí? Doctor, bueno, con la pregunta que ella hizo, ya sabemos que el Señor quiso que los santos hasta ahí llegaran. Y nosotros con esta divina voluntad, ¿cómo sabemos que nosotros estamos haciendo actos divinos para ir haciendo esa divina voluntad? Porque si sabemos que vamos a hacer cosas de santos, orar, amar, rezar, mortificar, ayunar, son actos divinos, que nos falta más para hacer más actos divinos y no sean actos humanos. La respuesta es muy sencilla, pero no lo va a entender. Es llevar a cabo todo con la voluntad divina. Es que ahorita ya se fue hasta la cocina. Pérez, estamos apenas en el salón. Poco a poquito, tiene que ir caminando de aquí a allá. O sea, tiene que ir entendiendo poco a poco. Cuando Dios nos da su voluntad, lo que nos está dando es todos sus atributos, para que nosotros podamos llevar nuestra vida con lo de Él. ¿De acuerdo? Pero ¿qué se necesita para eso? ¿Qué se necesitará? No, que quite todo lo suyo. Claro, Dios quiere vacío completo, para poner lo suyo y poner su voluntad para que ahora sea su voluntad la que mueva. Por eso le dije que se fue hasta la cocina. Espérese un momento y vamos poco a poco. ¿Sí? Buenas noches, Sí, buenas. doctor, compañeros. Bueno, el purgatorio, bueno, entonces todas estas personas del Viejo Testamento, hasta que Dios creó la redención o se creó la redención, ¿estuvieron dónde? En el infierno. O sea, No. ¿dónde estuvieron ellos? En el seno de Abraham. Eso, bueno. Entonces Dios creó las tres instancias después, o sea, como el infierno o los lugares, pues porque entiendo que son lugares, el infierno, el purgatorio y el cielo. No, primero, entiendo que no son estados, entiendo que es lugar, son lugares. ¿Son estados o son lugares? Son estados. Y lo vamos a ir viendo después. Los tres lugares son estados del alma. ¿De acuerdo? Pero antes de la redención, o sea, antes de que Jesús completara lo que a nosotros nos falta, o sea, había un lugar, un estado en donde no había ni pena ni gloria, que se llama el seno de Abraham. Y ahí en ese estado, en ese estado del alma, ahí está esperando a que llegue Jesús, que lleve a cabo la redención, para que ahora Jesús aplique todos los méritos de su redención a esas almas para que puedan acceder al cielo. ¿En qué momento el purgatorio y el infierno? En el momento que usted decide decirle no a Dios, en el momento de su muerte, que le diga no quiero. En ese momento usted se coloca en el infierno. No hay un lugar en el mundo ni en el universo donde haya un portón así enorme que diga infierno. No hay. ¿De acuerdo? Ni hay un lugar en donde diga purgatorio. Tampoco hay. Y menos un lugar donde diga cielo. Si el cielo lo vamos a ver, pero si el cielo es vivir en Dios, vivir a Dios en nosotros, Dios es infinito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no puede haber nada fuera de Dios. Dios lo abarca todo. Si hubiera un lugar que se llame cielo, Dios tendría que estar inserto en ese lugar para yo poder vivir mi cielo. Pero Dios no cabe en ningún lugar porque es infinito. ¿Sí?
Piense un momento, o sea, ¿qué es el infierno? ¿Qué es el infierno? A ver, yo les pregunto a ustedes. Un lugar donde hay fuego y diablitos con un trinche y los van a estar rostizando. ¿Qué? Es ausencia de Dios. ¿Y qué quiere decir ausencia de Dios? Ausencia de todos los bienes que Dios contiene. Dios es la fuente de todos los bienes, tanto espirituales, morales y materiales. Si yo me salgo de Dios, lo que estoy haciendo es apartarme de todos los bienes que Dios contiene. ¿Y mandé? Bueno, o sea, es quitarme de todos los bienes. Un ejemplo rudimentario, por favor, esto es totalmente casi, ni siquiera se asemeja un poco a lo que es el infierno, pero vamos a verlo en forma material. Tienen sed, pero no hay agua. ¿Por qué? Porque el agua es un bien. Tienen hambre, pero no hay alimento. ¿Sí? Tienen frío, pero no hay nada con que quitarse el frío. Tienen deseos de amar, pero no hay amor, hay puro odio. Es una leve semblanza de lo que sería el infierno. Es ausencia de Dios, ausencia de bienes. Y eso está dentro de Dios. El infierno está dentro de Dios. O sea, se pone en el rayo, imaginen a Dios como un sol, y cada rayo de ese sol es un atributo de Dios. Pero hay un rayo que se llama justicia. Y el alma que quiere vivir fuera de Dios, que se pone en ese rayo de la justicia, y ahí no hay ningún bien. En esto encontramos de pronto un poco la explicación referente a lo que nosotros profesamos en el credo, que dice que nuestro Señor murió y fue sepultado, descendió a los infiernos. Yo Es le una mala traducción, ya no escucho le la siga. traducción, ¿cierto? Yo le he escuchado Dice, a algunos sacerdotes descendió a lo bajo, a lo bajo, no a los infiernos, a lo bajo. que a los infiernos. Sí, pero eso es una mala traducción. Na. Esto, durante la plática, vamos a ir viendo malas traducciones y malos cambios. ¿Mandé? El seno de Abraham, un lugar en donde estaban las almas esperando. Descendió a lo bajo. Entonces, un poco la misión, si se puede llamar así, de nuestro Señor Jesús, era justamente ir allá a recuperar todas esas almas justas que habían sido buenas, entre comillas, y entonces ahí es donde ellas pueden entrar al cielo, porque con la muerte y la resurrección de Jesús se abre el cielo. Todos los... Después vamos a ver lo de los lugares. O sea, ¿mandé? Es que estamos dentro de lo que es. Doctor, un asunto. La profesión de fe, pues ya quedó claro lo de parte del credo de descendió a los infiernos y resucitó, y dice después, y resucitó entre los muertos. Estaríamos diciendo los muertos de todas aquellas almas que todavía no estaban viviendo la voluntad de Dios y que estaban esperando precisamente la venida de nuestro Señor Jesucristo para la redención. Así es, o sea, resucitó de entre los muertos. Recuerden que en el paraíso terrenal hubo una sentencia. El día que comas del fruto de ese árbol, o sea, el día que actúes sin la unión con Dios, irremediablemente morirás. Pero son dos muertes, la muerte espiritual y la muerte física. Entonces ahora, por eso San Juan en el Apocalipsis nos habla de dos resurrecciones. Por eso Jesús él resurge, o sea, resucita, pero en esas dos formas.
No es que Él hubiera muerto en forma espiritual. Murió en forma espiritual porque nos llevaba a todos nosotros en Él. Él asume nuestra vida, asume nuestra vida. Y todo lo que Jesús pasa en su vida no es Él, somos nosotros en Él. Por eso los que han leído algo de Luisa Picarreta entenderán las tres pasiones de Jesús. La pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión ya del hombre, de los judíos. Pero nos lleva en Él y Él tiene que estar sufriendo todo lo nuestro. O sea, todos nuestros pecados, todo lo que nosotros hemos hecho en la vida y lo que hagamos, Él lo tiene que tomar, sentirlo como suyo. Se hizo pecado. Recuerden estas palabras. Se hizo pecado sin cometerlo, pero se hizo porque sintió el pecado mío, sintió el pecado de cada uno de ustedes y lo tuvo que vencer con su voluntad humana, no divina. Jesús no nos redime por ser Dios, que ese es otro error que tenemos. Jesús no nos puede redimir desde el lado divino, nos tiene que redimir desde el lado humano, porque fue lo humano lo que ocasionó el alejarse. Entonces, las dos voluntades, humana y divina, iban juntas, fundidas. Cuando el hombre decide actuar con su propia voluntad, se le cruza a la voluntad divina y le forma una cruz. Por eso Jesús tiene que venir a hacer lo contrario. Tiene que venir a cruzar su voluntad humana unida a la voluntad divina para cruzarse a la voluntad humana sola y formarle la cruz a la voluntad humana para volverle a dar la vida divina a ella. Jesús nos redime desde su voluntad humana, ¿sí? Desde su voluntad humana. Doctor, una pregunta. Cuando yo empecé, pues, a empezar a estudiar, pues no he leído todos los volúmenes, ni siquiera uno de Luisa Picarreta. Había iniciado el año pasado, en época de pandemia, nuevamente había retomado un estudio de Biblia. Lo dejé porque cuando empecé a leer la voluntad, no es que haya diferencia, pero cuando uno estudiaba el Génesis y a lo largo la historia del pueblo de Israel, que siempre le dicen que somos nosotros caminando y que la historia de la salvación está ahí y uno se encuentra con la divina voluntad, hay cosas que a veces a mí me sacan como del contexto y no volví a estudiar en su eso y prefiero seguir con eso. ¿Eso es un error o cuál es su recomendación? Porque No hay discrepancia. no hay No hay discrepancia, pero discrepancia. por lo menos yo todavía no entiendo. Yo sé que Adán existió, pero Adán existió como carne y hueso, o sea, Por supuesto. porque es que Hay como, permítame, hay un artículo del Magisterio de la Iglesia que dice que a las verdades reveladas se les debe obediencia de fe, ¿sí? Se les debe obediencia por la fe, porque son reveladas por el Espíritu Santo, obediencia de entendimiento, o sea, no me voy a poner a discernir, que ese es otro error de nosotros. Todo lo queremos discernir. Y la pregunta es, ¿qué es lo que van a discernir? ¿La palabra de Dios? No seamos ilusos, no seamos ilusos. Lo que Dios habla es verdad, punto. No hay vuelta de hoja. ¿Qué quiere decir discernimiento? Quiere decir, voy a ver qué quiso decir. Perdón, lo que dijo, dijo, punto. Lo que dijo, dijo. El discernimiento es, ¿conocen cómo se llaman? Los cernidores, ¿sí? Bueno, un colador. Un colador es una mallita con hoyos que tienen unos hoyitos de un determinado tamaño. Lo que ponemos ahí y lo cernimos, ¿qué pasa? Lo que tiene ese tamaño. Nuestra mente es un cernidor.
tiene hoyitos, pero tan pequeños, somos tan pequeños que ponemos las verdades divinas, les hacemos así y no pasa más que el polvo, pero las verdades quedan afuera. Eso es discernimiento y las verdades de Dios no se disciernen. Las verdades de Dios se creen, nada más, se creen. Y eso está en el magisterio de la Iglesia. Cuando Jesús le dice, tú harás obras mayores que yo. A ver, disciérnanlo. ¿Qué dijo? Empezamos a cambiar las palabras porque no entendí. Es, Cuando decimos que Jesús dijo, sean santos como mi Padre Celestial es santo, me está diciendo que debo tener una santidad divina. Pero como no entiendo y mi discernimiento no me alcanza, entonces mejor le cambio las palabras. Sean perfectos porque mi Padre Celestial es perfecto. Ahora sí me alcanzó, pero eso no es lo que dijo Jesús. Sí, es que precisamente con la pregunta, señora de adelante, quería comentarles que eso es lo que nos ha querido introducir a nosotros, empezar a cuestionar uno la palabra de Dios como si dijeran mentiras o como si no nos estuvieran diciendo fantasías y no, es verdad y hay que creerlo tal cual. Así Entonces, es. tal cual. Yo no sé Cuando por Dios habla, Dios es el mismo, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Tu palabra no cambia. Y ahora nos dicen que la iglesia, que es la representante de la palabra de Dios, tiene que modernizarse, porque somos tan modernos que ya Dios se volvió momisa, ¿sí? Ya se quedó atrás y ahora tenemos que actualizar a Dios. Por favor, no, no. Ojo. Sí, sí me entiende. O sea, toda la vida nos han enseñado así, como por ejemplo lo que estaba diciendo Carlos Mario ahora, que lo del credo, que nos han enseñado una cosa así, pero ahora el Señor viene a decirnos que es así. Entonces, toda la vida vimos el mantel blanco, ahora Él viene a decirnos que no es blanco sino rojo. No, mejor dígalo al revés, ¿no? Rojo sino Todos blanco. siempre nos han dicho que es rojo y llega Jesús y Y me que dice, es blanco. no, es blanco. Bueno, es eso. O sea, tenemos que tener esa mente abierta al cambio, ¿o no? No es cambio, por favor, no es cambio. Es vida. La mente abierta al cambio es aceptar lo que nos dicen ahora. Y eso no es No es así. así. La mente abierta es aceptar lo que Jesús dijo. Punto. No tengo por qué meterlo aquí. Somos tan complicados, que destrozamos la palabra de Dios. yo soy, pues llevo poco en la divina voluntad. ¿Cómo? Llevo poco en la divina voluntad, Ujú. pero leyendo los libros de cielo el Señor le habla a uno. Perdón, ¿el Señor qué? Leyendo los libros de cielo el Señor le habla a uno. Así es. Y si esto necesitamos analizarlo muy bien. El libro de cielo no dice nada que no esté en el Evangelio o en las cartas de los apóstoles. No hay nada que no lo diga. Es que, doctor, o sea, uno abre el libro y hay veces está pasando uno por momentos y él le habla, no, pues eso me pasa a mí. El libro de cielo me habla a mí, el Señor me habla a mí. Ujú. Pero habla a través del libro. Del libro, sí, claro, sí. Así es. No sé si Yo- queda. A ver, Yo creía que primero vivía en un amor a Dios completamente, pero cuando le corrí tanto a la divina voluntad y luego la acepté, morí para poder vivir en la divinidad. Y aún así todavía no he muerto. Cada día hay más vida en mí. Esta es la divina voluntad, es morir yo. Que lo he entendido así, no sé si será así, porque ujú. estoy todavía muy poco conozco. Sí, o sea, es morir a lo nuestro para vivir realmente.
Es que es un engaño tremendo el que tenemos. Pensamos que lo que tenemos en nosotros es vida. Perdón, es muerte. Muerte lo que traemos nosotros. Y nosotros vamos poco a poco haciendo crecer esa muerte que traigo en mí. ¿Sí? Esto nos lleva a puntos muy interesantes, o sea que valdría la pena tratar de analizarlo. Pero vamos a quedarnos nada más en esto. Entre más vida divina tenga, más parecido a Jesús soy. Mientras más mis actitudes sean diferentes a Jesús, aunque diga que vivo vida divina, no es cierto. Vivo vida demoníaca. No hay más que dos en este mundo, por favor. O vivo con Dios o vivo sin Dios. No hay un camino intermedio. Todos pensamos que, bueno, es que mis obras no son ni buenas ni malas. Yo no le hago mal a nadie, yo vivo mi vida bien, voy a misa, en fin, y aquí voy. Eso no existe. O vivo con Dios o vivo sin Dios, y el sin Dios es el demonio. Entonces, o estoy actuando con mis actos unidos a Dios, que puede ser en la gracia, cumpliendo los mandamientos, acercándome a los sacramentos, haciendo lo que la iglesia me pide, pero la iglesia buena. Ojo con eso, la iglesia buena. Porque la iglesia y los ministros a veces no son tan buenos, no son tan buenos, sino que nos quieren llevar por el camino contrario. Entonces, ahí sí necesitamos analizar y decir, esto que me están diciendo es verdad, lo sigo, pero ¿cómo voy a saber que es verdad? Si se ajusta al Evangelio, si se ajusta a las creencias tradicionales de la iglesia o se ajusta al libro del cielo. Si no se ajusta, no lo tengo por qué seguirlo. Y aparte, Dios nunca se impuso. Y alguien que se quiere imponer sobre las demás personas, sobre las almas, dice que para hacerlas caminar por el camino recto, ese es un demonio encarnado. Cuando una pregunta es, cuando uno está en la Eucaristía y en el momento cuando a uno le dan la Eucaristía y ahí pueden vivir esos momentos divinos de usted recibir el pan, se pueden vivir esos momentos y eso es un momento divino. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida me pasó y yo en ese momento yo me asusté y fue en un momento donde no escuchaba nada, sino que era más alegría y más alegría y más alegría. Y yo en un momento, ¿esto sí es cierto? ¿O esto es un acto humano o es un acto divino? Y uno decía, tengo que vivirlo así, tengo que seguirlo viviendo así como ese acto. Y entonces esa era la pregunta del principio. Hay momentos donde uno puede vivir actos divinos y yo decía, como una santa que murió, una niña de 14 años, cuando yo reciba la comunión, yo quiero morir porque eso es recibir a Dios en mi corazón. Entonces uno puede vivir cada momento actos divinos en ese momento de la comunión. No. O sea, vamos a hacer una pequeña semblanza. Llega Jesús a su casa, ¿sí? Llega a su casa, ¿qué hace usted? Lo recibo, se pone muy feliz, lo atiende, platican, en fin, todo lo que usted quiera. Pero llega un momento en que Jesús le dice, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Bueno, Señor, sí, a ver cuándo vuelves. Sí, no te apures, si quieres vuelvo mañana. Y se va. Ahora la pregunta es, ¿usted hizo actos divinos? No. Eso es lo que pasa cuando recibimos la Eucaristía. Llega a nuestra casa, está con nosotros. Sí, está aquí adentro, cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero no me comunica su vida. Por eso definimos lo que es la vida. No me da sus atributos y no me da su voluntad, porque si me los diera, yo actuaría como Él. Está conmigo, sí, pero no me comunica su vida. ¿Sí? Y si vamos a creer en los libros,
Libro del cielo se lo dice Luisa, eres la primera que va a recibir esto. No hay otro que lo haya tenido, no hay nadie que tenga un acto unido con mi querer, o sea, unido con él. Entonces, ¿recibimos a Jesús? Sí. ¿Estamos con él? Sí. Y nos dura la gracia, no la vida divina, la gracia, el tiempo que estemos sin pecar. Pero en cuanto peque, la gracia también se va. Y la gracia son los efectos de la vida divina. ¿De acuerdo? Entonces Él llega, está con nosotros mientras la especie se consume. En el momento que la especie se consume, la vida real de Jesús se va y nos deja la gracia. Pero usted no hizo actos divinos, recibió los efectos de la presencia de Él en usted y los puede conservar continuamente, pero no le comunican la vida divina. Pero aún esa gracia que se recibe, o sea, cuando a mí me pasa algo, cuando recibo la comunión, cuando yo recibo la comunión, yo siento que mi corazón se va a salir. Entonces, y siento que mi lágrima va. ¿Eso qué es? Totalmente de acuerdo. Eso ya va de acuerdo a nuestra actitud ante la presencia de Jesús. Usted siente eso, pero el otro que llega y lo recibe y se lo lleva y lo echa en la bolsa no sintió nada. ¿Sí me expliqué? Sí, ¿verdad? Entonces, depende de la persona, del sentimiento que tengamos, de lo sensible que seamos y de alguna... ¿Ya así nos llevamos? O sea, eso es tu sensibilidad, ¿de acuerdo? Y qué bueno que lo siente porque eso le permite estar más junto con él el tiempo que dura, 10 minutos cuando mucho, mientras se consume la especie. Y eso también es doctrina de la iglesia, no es dicho nada más así. El catecismo nos dice que cuando mucho dura 10 o 15 minutos y que en el momento que la especie se consume, en ese momento la presencia real se va. Por eso es que cuando una hostia se cae, ¿qué hacen? Si hay un alma realmente sensible, la consume, pero si no, el sacerdote la toma y la pone en un poco de agua para que se disuelva, y una vez disuelta ya no está Jesús ahí, y entonces echan esa agua en una maceta. De las preguntas, obviamente, que yo me hacía también era el por qué el Señor en la comunión quería venir a nosotros, ¿no? Comprendo que es para darnos gracia, para darnos dones, ¿cierto? Eh, ahorita que he conocido la divina voluntad, en realidad es muy poco. Yo no me he leído todavía el libro Cielo, solo las 24 horas, pero lo he escuchado, pues, una que otra. Empecé hace poco a hacer el ejercicio de poder, de decir lo que usted dice, y estaba preguntando el Señor de adelante, ¿cómo hacer vida divina? Entonces, se hace la oración, ven divina voluntad, Padre te amo, ven divina voluntad, actuar en mí, y me abandono en ti, y empieza uno el trabajo a no pensar en nada. Es lo que yo he intentado hacer, no pensar en nada. Tú manejas mi vida, y es una lucha. Por eso, está empezando, esto es paulatino, ¿sí? Paulatino. O sea, ¿qué necesitamos? Tener la voluntad divina en nosotros. Ahora, ¿cómo conseguirla? Bueno, ahí hay todo un proceso que no es el momento de entrar en él, pero ahí está en los libros. Muy buenas tardes con todos. Doctor,
hace no tan largo tiempo escucho sus programas con Cecilia Valderrama. Podría decirle, doctor, que forma parte de mi vida diaria. Y según entiendo, estoy buscando esa manera de vivir en divina voluntad, porque en realidad es algo extraordinario, demasiado maravilloso. Es una bendición inmensa de Dios. ¿Y qué es lo que he comprendido vivir en divina voluntad? No sé si estoy bien o mal. Prácticamente desaparecer yo, eh, desaparece mi persona y dejo vivir a Él en mí, en cada acto, en cada pensamiento, en cada momento, en cada segundo. Entonces, no son mis deseos, sino los deseos de Dios. Por ejemplo, lo llamo, entrego mi voluntad al amanecer. Entrego todo absolutamente. Mis miradas, mis ojos, mis respiros, mis oídos, lo que escucho, lo que hablo, lo que siento, lo que hago, lo que trabajo, dónde voy. Es una entrega total de mi ser y un abandono total. Luego, va conmigo en cada acto. Voy, por ejemplo, a bañarme. Lo invito a que esté conmigo, que sea Él en mí y disfrutamos ¿de qué? Del agua, porque es su creación. Le doy gracias. Reconozco en el agua su bendición, la abundancia y que es vida, porque nosotros sin el agua no podríamos vivir. En el siguiente acto, el de vestirme, gracias Señor te doy por esa bendición del movimiento en mi cuerpo, porque sin la voluntad de Él yo no lo podría hacer. Por eso vamos En ese en cada sentido. acto, en cada Ajá. acto, en cada acto, Sí, Señor. vamos haciendo eso. Nada más que hay un error, y es un error muy común. Tenemos que desaparecer. No, porque si desaparezco, entonces la pregunta es, ahora Jesús, ¿a quién ama? Y Jesús, ¿por quién es amado? Sería un amor totalmente egocéntrico de Jesús. Jesús diciéndome te amo y luego corriendo a mí diciendo yo también te amo. ¿Se entiende? No, no podemos desaparecer. Nuestra voluntad nunca desaparecerá porque es lo que me hace ser un individuo, es lo que me personaliza, es lo que me da la capacidad de poder entablar esa relación con Él. Lo que debe desaparecer son mis atributos, mis atributos. No, ya mañana este tema ya no. Por eso, ¿cuáles son nuestros atributos? Hola. ¿Cuáles son mis atributos? Mis miserias. Mis miserias. Las miserias son creadas por Dios y puestas en nosotros, que es con lo que podríamos actuar. Y esas miserias sirven para dos cosas. O sirven para separarme totalmente de Dios y vivir de mis miserias, mis pecados. La desobediencia, la lujuria, la soberbia, en fin, lo mío, la gula. O las puedo enfocar hacia Dios y vencer esas miserias y se convierten en virtudes. Nadie puede ser virtuoso si no tiene miserias. Nadie puede ser casto si no tiene lujuria. Nadie puede ser obediente si no tiene desobediencia. ¿Se entiende eso? ¿Sí se entiende? Entonces, las miserias Dios nos las dio con esas dos finalidades. Con la finalidad de que puedo separarme de Él totalmente y decirle no quiero nada contigo y tener la posibilidad de llevar una vida mía nada más. O
poder convertirlas en virtudes e irme acercando a Él. O sea, para eso sirven mis miserias, porque luego nos escandaliza cuando Jesús nos dice que Él creó nuestras miserias. Y peor nos escandaliza cuando Jesús nos dice que tiene miserias. Porque si es verdadero hombre, debe tener lo nuestro, debe tener miserias. Y si no tuviera las miserias, nunca hubiera podido sentir el pecado de nosotros. Nunca hubiera podido sentir el impulso del pecado. Hay una conversación muy interesante en María Valtorta. ¿Quién conoce a María Valtorta? Ojalá y la conocieran todos, porque en verdad vale la pena. Hay una conversación muy interesante entre Judas y Jesús. Y entonces ya en medio de esa conversación Judas le dice, oye, ¿nunca has tenido ganas de mujer? Y Jesús le dice, Judas, tengo 30 años. ¿Qué le dijo? Por supuesto que he tenido. Por supuesto que he tenido. Y ese deseo de mujer, ¿de dónde sale? De la miseria. De la miseria. Jesús tiene miseria. Jesús es igual a nosotros, es verdadero hombre. Y si Él no vence tu miseria y nuestra miseria unida a la miseria de Él, nunca nos hubiera podido redimir. Bueno, no llegamos ni a la mitad.